Sí, te escuchamos, Rodrigo. Ahora arrancamos con el módulo de imágenes y ponemos las imágenes de ustedes. Ahí lo están viendo. Dale, escúchame, nada más para que sepan, está alargando su cirugía el doctor Maximiliano Gordon. Perfecto. Un paciente pseudofáquico, diabético con retinopatía proliferativa. Excelente, Rodrigo. Está trabajando con el vitrectomo, el equipo combinado EVA, en calibre 25G. Muy bien. Ahí arrancamos. Cualquier cosa nos cortás, Rodrigo. Bueno, buenas tardes. Vamos a entrar con el módulo de imágenes. Muchas gracias a los extremos por esta posibilidad de discutir con los cirujanos de catarata algunas patologías de retina. Bueno, en este caso vamos a estar junto al doctor Asís, que es un honor, un placer, y con la doctora Gay, que va a reemplazar al doctor Martínez Cartier. Por cierto, bastante más atractiva que el doctor Martínez Cartier. Menos mal, si no me preocuparía. En primer lugar, por una cuestión de tiempo, vamos a hablar en primer lugar de lo que es la cirugía de catarata en la degeneración macular relacionada con la edad. Es un tema que sin duda es importante para el cirujano de catarata, al menos tener algunos conceptos, ver cómo las imágenes nos pueden ayudar para detectar mejor esta enfermedad que sin dudas va a repercutir en el resultado final de su cirugía. La degeneración macular, definiéndola, es aquella enfermedad caracterizada por la disfunción o muerte de fotorreceptores secundarios, ya sea a una degeneración macular seca final o a una degeneración macular exudativa. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque cada vez vamos a tener más pacientes en nuestros consultorios con ambas patologías. ¿Por qué? Por la simple razón de que la expectativa de vida es cada vez más amplia y estas dos patologías se van a reproducir cada vez más. Además, son ni más ni menos que dos de las principales causas de ceguera en el mundo actualmente. Y vemos, como vemos aquí, cómo a medida que se incrementa la edad tenemos mayor posibilidad de desarrollar degeneración macular. Las degeneraciones maculares que vamos a ver cuando vayamos a operar a un paciente de catarata, en un 80% van a ser secas. Esto no significa atrofia geográfica. Aquí estamos incorporando todos los pacientes con degeneraciones incipientes, intermedias, es decir, drusen típicos, drusen blandos, cambios pigmentarios. El otro 20% van a tener la presencia de membrana neovascular coroidea, que es lo que caracteriza la degeneración húmeda o exudativa, cualquiera de los 4 tipos de membrana neovascular coroidea. ¿Cuándo tenemos que sospechar que el paciente puede llegar a tener una degeneración macular? Más allá del examen, por supuesto. En el interrogatorio, obviamente, pacientes mayores de 60 años, si tienen un componente hereditario, va a ser un factor predisponente, se da en raza blanca, y si es una mujer de ojos claros hipermétrope, va a tener algo más de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Pero también tenemos factores como los de la derecha, que son factores que se pueden corregir, factores predisponentes, como la exposición crónica a los rayos ultravioletas, el hábito de fumar, que multiplica por 4 las posibilidades del desarrollo de la degeneración macular, y el descontrol tanto en los lípidos como en la hipertensión arterial. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un paciente que vamos a operar de catarata y que sospechamos o que tiene la degeneración macular? Examinarlo y, por supuesto, si esa catarata permite, utilizar los métodos de diagnóstico. Hace un rato discutían si es útil o no es útil el OCT en tal o cual caso. Yo creo que es útil siempre. El OCT, obviamente, siempre que pueda llegar a la retina. El OCT va a ver mucho más lo que ve el ojo del oftalmólogo. Es una opinión personal, pero bueno, viene al caso. Por supuesto, dentro de los estudios complementarios, justamente la tomografía de coherencia óptica ha revolucionado el diagnóstico de esta enfermedad en los últimos 10 o 20 años, pero siguen siendo de importancia las angiografías, tanto con fluoresceína como indocianina, la autofluorescencia, como nos va a hablar Gaby dentro de un rato, y también Gaby nos va a hablar de la angio-OCT. Y es así que cuando vamos a operar a un paciente de catarata, podemos encontrarnos con un paciente con una degeneración temprana o una degeneración tardía. Si es una degeneración temprana incipiente como la de la izquierda, son drusen intermedia, donde vemos. El caso de la derecha es una
es una maculopatía intermedia, donde vemos drusen blandos, más grandes, confluentes, con cambios pigmentarios. Desde hace ya muchos años sabemos, gracias al Macular Photocoagulation Study, que el paciente de la derecha tiene muchas más posibilidades de desarrollar una membrana neovascular coroidea, es decir, de convertirse en una degeneración húmeda, que el paciente de la izquierda. ¿Y cómo nos ayudan las nuevas tecnologías? Y nos ayudan bastante. En las incipientes podemos ver claramente los engrosamientos del epitelio pigmentario, que son característicos de los drusen típicos. Fíjense cómo en las técnicas ANFAS, podemos lograr prácticamente cortar cada capa de la retina. En este caso cortamos una capa del epitelio pigmentario y vemos cómo encontramos esos puntitos rojos como excrescencias que son los drusen que sobresalen en el epitelio pigmentario. Obviamente nos facilitan el diagnóstico. La angiografía nos sigue ayudando, nos muestra cómo los drusen blandos en estos casos se llenan lentamente en los tiempos angiográficos, como lo que son microdesprendimientos del epitelio pigmentario, como se ve en la foto del OCT de abajo. Algunas veces podemos encontrar pseudodrusen, no drusen. Estos son los pseudodrusen reticulares y fíjense el detalle que estos pseudodrusen se ubican por arriba del epitelio pigmentario. En general, estos pacientes cuando desarrollan la enfermedad tardía es mucho más agresiva que en los otros casos. Pero también podemos llegar a operar un paciente de catarata con ya una degeneración macular avanzada. Y aquí podemos tener una atrofia geográfica, que es el final de los estadios de la ceca, como vemos a la izquierda, o puede ser una membrana neovascular coroidea, es decir, una degeneración macular exudativa. Esta se puede presentar, como vemos, con más o con menos hemorragia, o como muestra la foto de abajo, en un estado fibrótico, lo que llamamos cicatriz disiforme, es el estadio final de la degeneración exudativa. ¿En qué nos ayudan las imágenes en los casos avanzados? Y también nos ayudan. La angiografía nos muestra el típico efecto ventana por falta de epitelio pigmentario, y abajo vemos cómo el OCT nos muestra el adelgazamiento muy importante del neuroepitelio, que siempre va acompañado, como ven ustedes, de la hiperreflectividad coroidea. El mapa numérico que está al lado nos muestra valores muy bajos, y el mapa de colores que nos ayuda a la interpretación viran hacia el azul y negro. Fíjense cómo las nuevas tecnologías, los OCT de dominio espectral o dominio Fourier, nos muestran que ese adelgazamiento es a expensas de las capas externas de la retina. Fíjense cómo desaparecen las capas externas de la retina en el área de atrofia. Eso no es menor, ya que justifica plenamente la baja de visión en ese sector o directamente el escotoma absoluto en ese sector, porque no existen los fotorreceptores. En los casos de las degeneraciones avanzadas húmedas, la angiografía nos sigue aportando datos, como por ejemplo nos dice que esta membrana es una membrana predominantemente clásica. ¿Por qué? Porque aparece en los primeros tiempos del angiograma. Sin duda, la tomografía de coherencia óptica en estos casos exudativos nos muestra algunos signos de actividad. Uno de los más importantes es la presencia del edema macular. En este caso, en esta foto, lo vemos en uno de los patrones típicos, que es el patrón cistoideo. Otro signo de activación de una degeneración macular exudativa es la presencia del líquido subretinal, muy difícil de ver en la biomicroscopía. Algunas veces la angiografía fluoresceínica nos muestra este caso que diríamos que es una membrana predominantemente oculta. Sin embargo, cuando le hicimos la angiografía con indocianina green, observamos cómo ese vaso inferior de la retina se comunica con ese ovillo que es coroideo. Aquí hay una comunicación entre la circulación retinal y la circulación coroidea. Esto es un RAP, esto es una membrana tipo 3, degeneración macular exudativa con membrana tipo 3. Ya descripta por Frem y por Januzzi hace unos años, ese es el esquema en el trabajo que presentaron, y vemos cómo la tomografía de coherencia óptica nos muestra una imagen muy similar a lo que ellos describieron hace unos años. También podemos ver un tipo 4, que es la polipoidal, una membrana neovascular tipo 4, a la izquierda y arriba una angiografía común, a la derecha y arriba una indocianina,
y abajo la tomografía de coherencia óptica. En el seguimiento, la tomografía es importantísima. Este es un caso del estudio VIEW 2, en el que participamos, que luego lanzó la Aflibercept al mercado, año 2008. Vemos cómo cuando el paciente ingresa al estudio tenía la membrana neovascular, tenía un edema de mácula, tenía líquido subretinal, y cómo después de 7 aplicaciones, en la visita 9, vemos cómo desapareció la membrana, mejoró el edema y desapareció. Pero la OCT nos va a servir para muchas cosas, pero en especial para saber si hay o no hay fluido, lo que hace una detección temprana, cuantifica. Hay pocos métodos en la retina que nos permite cuantificar, nos permite medir la respuesta al tratamiento, nos permite ver las capas retinales externas, eso lo hacen los OCT más modernos, como veíamos recién, y por supuesto evalúa la interfase vitreoretinal. Algunas veces, lamentablemente, tenemos que operar a pacientes que ya tienen una degeneración macular avanzada, en este caso exudativa avanzada, como veíamos antes, es la famosa o la conocida cicatriz disiforme, que se ubica por debajo de la retina y se acompaña generalmente de un adelgazamiento del neuroepitelio, como vemos en la imagen. ¿Por qué la cirugía de catarata puede producir un empeoramiento de la degeneración macular? Hay varios postulados. Estos son algunos de ellos. Por fototoxicidad del microscopio, por exposición aumentada de la luz, por el movimiento del vitrio en la extracción del cristalino o por liberación de mediadores, ya sean inflamatorios o de factores angiogénicos. ¿Qué dice la evidencia? Hoy a la mañana algo hablaron de eso. Nosotros simplemente, fíjense cómo la evidencia, pero lo organizamos cronológicamente y ahora les voy a decir por qué. Fíjense cómo los primeros trabajos que vimos a fines de la década del 90 nos muestran, tanto el estudio de Pollack como de Klein, que la catarata empeora la degeneración macular relacionada con la edad. Sin embargo, a medida que pasan los años, vemos este metaanálisis que vemos aquí arriba, que incluyó a 2 grandes trials, como es el Beaver Dam y el Blue Mountains. Ese metaanálisis concluye que podría influenciar en la progresión. Y ya tenemos abajo otro trabajo de más de 1.100 ojos de Batts, que observaron que el grupo control, es decir, el no operado, evolucionaba igual que el operado. También tenemos otros casos como el de Dong, trabajos como el de Dong o como el reporte 27 de Laretz, que nos dicen que no hay diferencias entre los operados y no. También hay muchos trabajos actuales que nos dicen que sí. Lo que a nosotros nos parece es que no es raro encontrar una tendencia en los nuevos trabajos que nos digan que las conclusiones son que la catarata no influye en demasía sobre la evolución de la degeneración macular. Porque pensamos que las nuevas técnicas, que no son las mismas que hace 20 años atrás, disminuyen el tiempo operatorio, disminuyen la exposición a la luz, disminuyen la liberación de factores inflamatorios o angiogénicos. Entonces no sería raro que a futuro tengamos cada vez menos empeoramientos de degeneraciones maculares por la cirugía de catarata. Nosotros, a partir de todo esto, lo único que podemos recomendar es que a todos le hagamos un examen oftalmológico completo, que tengamos en cuenta los factores de riesgo que ya nos decía el Macular Photocoagulation Study, que tratemos de utilizar los métodos complementarios, siempre y cuando, por supuesto, la catarata nos lo permita. Y en los casos específicos, por ejemplo, de una maculopatía húmeda activa, decidimos no operar, por lo menos hasta tanto esta maculopatía esté estable, por lo menos por 3 meses, sin tratamiento. A las maculopatías secas, en general, sí le indicamos la cirugía. Si es en estado inicial, drusen duros, la indicamos. Si son drusen blandos, intermedios, confluentes, podríamos discutir la colocación de un antiangiogénico. En los estados avanzados, ya sea la atrofia o la fibrosis, operamos. ¿Por qué operamos en estos casos? Porque estamos convencidos que la llegada de una mejor imagen a la mácula a ese paciente le va a servir en su rehabilitación visual, en la utilización de magnificadores ópticos, electrónicos o filtros. Cuando la lesión macular es no detectable por la opacidad de la catarata, indicamos la cirugía también. Como decíamos antes, en aquellos pacientes con tendencia a desarrollar neovascularización o que ya vienen con tratamiento previo, podemos
optar por la opción de terapia antiangiogénica más FACO en forma simultánea. Explicamos a los pacientes los síntomas de alarma y en los casos muy puntuales, como de una catarata nuclear que permite una buena agudeza visual, no nos apuramos. Si afecta la lectura, una actividad bastante primordial en estos pacientes, preferimos operar. Y cuando hay una subcapsular posterior, que en general es bastante invalidante, en general indicamos la cirugía de catarata. Esto creo que fue todo de la presentación. Quisiera ver qué opinan tanto el doctor Asís como la doctora Gay, si están de acuerdo, si no. Estas fueron nuestras conclusiones, pero es discutible, la evidencia es no conclusiva y las opiniones de cada uno son más que válidas. Gracias. Bueno, yo personalmente lo que hago con un paciente que tiene degeneración macular y una catarata, trato de esperar la catarata, no le indico la cirugía apenas empiece a tener la opacidad. Por supuesto, trato de que la degeneración macular esté estable en el momento donde le voy a indicar la cirugía de cataratas. Dependiendo el medio donde uno trabaje, en uno de los centros que yo trabajo, en el Instituto Saldívar, con el doctor Adamo tratamos de hacer un régimen tratar y extender. Entonces, lo que hacemos con los pacientes es, tratamos de coordinar el momento de la inyección. Perfecto. Tratamos de coordinar el momento donde le toca la inyección con la cirugía y le pido a Lucas que le haga los dos procedimientos en la misma cirugía. Pero bueno, esa es la posibilidad que tenemos en ese centro, en el otro centro no. Por lo tanto, realizamos un PRN, así que lo que trato de hacer es tratar de indicarle a un paciente la cirugía donde, como dijo Joaquín, por lo menos durante 3 meses la mácula esa esté seca. Esa es la forma en la que yo procedo. Gracias. En relación a la de MAE seca, a mí me parece fundamental ciertas cosas que se están haciendo con la misma. Por ejemplo, los estudios genéticos. Por eso le dije a Tono que suba para que nos cuente algo más de eso. Bien, como sabemos, pues la cuestión genética es sumamente importante en este tipo de enfermedades, está demostrado, claro. Y bueno, nosotros lo que estamos realizando, sobre todo en pacientes con degeneración macular relacionada a la edad, variedad seca, y sobre todo esto es por un pronóstico a nuestros pacientes respecto a la evolución de la enfermedad. Sabemos que cierto tipo de secuencias en el DNA pueden predisponer al paciente a un empeoramiento respecto a esta enfermedad. Y bueno, ahorita es como una base, sobre todo para el conocimiento genético, y que posteriormente pudiéramos incidir sobre esto en las secuencias del DNA respecto a la guanosina, la tinina, etcétera, respecto a cómo se encuentran determinadas, y de acuerdo a esto, la posibilidad que tenga un paciente o no de empeorar o no su agudeza visual. Sí, de hecho, en el estudio del lampalizumab están haciendo los estudios genéticos y han descubierto el lampalizumab es la primera droga que posiblemente salga al mercado en la historia. Todavía está en veremos, ¿eh? Está en veremos. Todavía está en veremos. Está en veremos, sí, está en fase 3. El doc tiene data. Está en fase 3, pero posiblemente sea la primera que salga. A lo que iba eran los estudios genéticos, que en fase 2 han visto algo similar a lo que decía el doctor, que algunos pacientes ya podemos detectar de antemano si van a evolucionar en forma rápida o van a permanecer estables. Y a su vez también, según la fase 2 de este estudio, se puede saber si en base a esos resultados el paciente va a responder mejor o no al tratamiento. Claro. ¿Por dónde van los tiros ahora? Esta droga se usa en pacientes que tenían lesiones geográficas grandes. Y el resultado era también inyección cada 4 semanas. Y el resultado ha sido muy pobre, muy pobre. Por eso están viendo si la sacan o no. Pero a raíz de esos trabajos genéticos que me decías, entonces ya podemos tener un dato de cuáles son esos pacientes que podrían ser mejores candidatos para que le pongamos la droga. Y por eso creo que es fundamental tener ese tipo de cosas en cuenta. Hasta que no se haga eso, la droga no sale. Con los datos que tienen ahora, la droga no la sacan. Muy bien, buen dato. Dije que tenía más datos que nosotros, el doc.
Bueno, seguimos con la presentación del doctor Cartier. Como ya dijo Joaquín, hoy lo voy a reemplazar porque le surgió un inconveniente, entonces me pidió que por favor comparta con ustedes la presentación. En esta oportunidad vamos a hablar de OCT y nuevas tecnologías y cómo nos ayudan las imágenes de retina en todo lo que implica el perioperatorio de un paciente de cataratas. Fundamental recalcar, como ya venimos diciendo en las otras presentaciones, que es muy importante un buen examen de retina previo a indicar la cirugía de cataratas, ¿verdad? Hoy en día muchas veces por el solo hecho de tener un OCT dicen, bueno, pero el paciente ya tiene un examen de retina previo y con el OCT muchas veces no nos alcanza. Este es un paciente donde se le realizó un examen de OCT previo a la indicación de una cirugía de cataratas. ¿Hay algo que le llame la atención a simple vista? Uno ve el mapa volumétrico, está dentro de los parámetros normales. El perfil macular la arquitectura macular está bastante conservada. Pero si lo vemos... ¿Cómo? El espesor coroideo parecía más importante. Parecía más importante del ojo izquierdo. Bueno, si uno lo ve con un poquito más de ampliación, vemos que en el ojo derecho, en la imagen infrarrojo, vemos que el paciente tiene una alteración a nivel de la mácula. Y cuando examinamos un poquito más con detenimiento el OCT, vemos que la mitad de la imagen tomográfica tiene un adelgazamiento a nivel del elipsoide, donde directamente hay una desaparición de las capas de complejo retiniano externo. Por lo tanto, ese paciente probablemente luego de la cirugía el pronóstico visual no sea el esperado para el paciente. El ojo izquierdo está normal. A este paciente le realizamos a nivel del ojo de autofluorescencia. En la imagen de autofluorescencia vemos justamente el daño que tiene a nivel del ojo izquierdo. Más allá del diagnóstico, este paciente tenía una central serosa crónica que incluso si analizamos la tomografía con mayor detenimiento, también podíamos notar que el espesor coroideo, como dijo Joaquín, estaba bastante aumentado. Este paciente tenía una central serosa crónica y tenía una alteración a nivel del epitelio pigmentario en el ojo izquierdo. Este es un paciente que vio Mauricio la semana pasada. Este paciente es una señora que está operada desde hace 2 semanas y la interconsulta fue justamente, me dijeron que me iban a operar de cataratas y que iba a ver bien. Le realizamos la autofluorescencia. En la autofluorescencia vemos las imágenes hipoautofluorescentes que indican el daño a nivel del epitelio pigmentario. En el ojo izquierdo todavía, si vemos en la zona foveolar, está un poco más hiperautofluorescente, o sea que es una zona donde todavía tiene un residual de visión, pero tiene un daño bastante marcado por la atrofia geográfica que tiene la paciente y esa es la explicación de por qué el paciente no estaba viendo probablemente como esperaba. Todas las imágenes multimodales son importantes, dependiendo un poquito del examen oftalmológico previo, nosotros podemos decidir si el paciente va a necesitar ya sea una retinografía color o un multicolor, va a necesitar una angiografía, un OCT. Hay diferentes modos que nos pueden ayudar en un estudio perioperatorio. Con respecto a los aparatos, a la aparatología, para realizar la autofluorescencia hay muchísimos aparatos. La diferencia principal es el método de escaneo, que ya puede ser por cámara o por método de barrido. Arriba vemos 2 imágenes, una imagen infrarrojo y una imagen de autofluorescencia tomada por el SLO, que es el barrido. Y abajo vemos 2 imágenes, la imagen de la izquierda es una retinografía color y la imagen de la derecha es una autofluorescencia realizado con un aparato Topcon con cámara. Este paciente es el mismo paciente, las imágenes superiores son autofluorescencias realizados con Topcon, realizado con cámara. El mismo paciente se le realiza una autofluorescencia con un SLO. Podemos ver cómo se nota perfectamente, este paciente tenía una distrofia macular, una distrofia del epitelio pigmentario. Vemos perfectamente cómo se ven las alteraciones y el mismo paciente se le realiza el Optomap y podemos ver las mismas alteraciones pero con mayor definición. La retinografía color es el estándar para la detección de la atrofia geográfica, pero tiene ciertas limitaciones y por eso la importancia de asociarlo a otros métodos diagnósticos como este caso. Este paciente, vemos las imágenes superiores, son la retinografía color, donde podemos observar que claramente tiene una atrofia. Y abajo, en la autofluorescencia, observamos las imágenes hipoautofluorescentes, donde vemos el daño. Y alrededor de la hipoautofluorescencia vemos imágenes hiperautofluorescentes, que son esos son los signos de progresión que va a tener este paciente con respecto a la atrofia geográfica. Como nos dijo el doctor Holtz, la autofluorescencia es útil, como dijimos anteriormente, la hipoautofluorescencia indica el daño y la hiperautofluorescencia que está rodeando la zona del daño
es lo que nos indica la progresión de la enfermedad de este paciente. Este es un mismo paciente, en la imagen de la izquierda es una imagen tomada en septiembre y la imagen de la derecha es el mismo paciente pero un año después justamente de la detección de esta atrofia geográfica. Este es un paciente de Mauricio de 79 años con una distrofia del epitelio pigmentario que si uno ve el OCT ve que tiene algunas alteraciones a nivel del epitelio pigmentario, que tiene unos depósitos subepitelio pigmentario. Y cuando le hacemos a este paciente la autofluorescencia vemos muchas zonas hiperautofluorescentes, por lo tanto este paciente lo vamos a operar hoy, probablemente tenga una gran mejora en la visión, pero más adelante el paciente va a perder visión y la imagen de autofluorescencia es lo que nos indica justamente la causa de la progresión de la patología. Este es un paciente con manchitas negras con PT preoperatorio. Si ustedes ven la imagen infrarrojo, ven un montón de manchitas negras compatibles con pseudodrusen. Recuerden que los pacientes que tienen pseudodrusen tienen mayor probabilidad de tener una evolución en su patología macular. Este paciente, de hecho, este es el estudio pre y postoperatorio. Postoperatorio realizó un Irving gas. Entonces, por eso es importante el estudio prequirúrgico de la retina. Este es un paciente que es el mismo paciente, la imagen superior es un paciente que tiene una membrana neovascular con un estratus, la imagen de abajo es el mismo paciente donde se le realiza la fotografía con un OCT Cirrus, si no me equivoco, y esto Mauricio lo que quería mostrar era un poquito la diferencia con las nuevas tecnologías y con el OCT de dominio de tiempo versus el OCT de dominio espectral. El OCTA o el angio-OCT genera un cambio en la imaginología retiniana. Este es un paciente que presenta una telangiectasia perifoveal que para hacer el diagnóstico tuvimos que realizarle una angiografía junto a un OCT y una retinografía color o una imagen multicolor como es en este caso. Este es el mismo paciente donde vemos la angiografía con mayor detalle, donde se ve perfectamente la lesión. Y con el angio-OCT, que es una nueva modalidad imaginológica, que si bien es algo bastante nuevo, donde nosotros nos estamos como acostumbrando de a poco, todavía la verdad que no tenemos mucha experiencia en el tema, vemos cómo se ve perfectamente una alteración, bueno, nos está tapando un poquito la imagen de la cirugía, pero se ve perfectamente que hay una alteración a nivel temporal de la mácula. Esta es una chica, una señora de 55 años que tiene un edema macular diabético, se le indica la cirugía de cataratas. En el angio-OCT podemos ver perfectamente cómo se observa el edema quístico, incluso en el ojo izquierdo. Otra vez nos tapa un poquito, pero se ve que esta paciente en la zona del polo posterior presenta una isquemia macular bastante marcado. Este es un paciente de 83 años que después de la cirugía de cataratas comenzó con disminución de la visión. Este paciente presenta un macroneurismo arterial que se ve perfectamente cuando le realizamos el angio-OCT. A modo de conclusiones, hay importantes avances en la imaginología permanentemente y las imágenes multimodal, todas las imágenes que nombramos anteriormente, tienen un rol cada vez más importante en lo que es el perioperatorio de un paciente. Muchas gracias. ¿Dejaremos de hacer angiografías o no? Yo te diría que no. Para mí, a ver, es indudable que hoy en día el angio-OCT no reemplaza en un 100% a la angiografía. El campo es muy pequeño todavía cuando uno realiza la angiografía. Si bien nos ayuda mucho en muchas enfermedades maculares, podemos detectar en pacientes diabéticos zonas de no perfusión, zonas de isquemia en realidad en un angio-OCT. Yo creo que la angiografía no creo que la dejemos de hacer. Estoy de acuerdo, principalmente sobre todo comparándola ahora con la angio-OCT, en la cual podríamos decir que vemos más definidamente la red vascular en el área macular, pero no es lo mismo. O sea, estamos acostumbrados a pensar en la forma de una fluorangiografía, en la cual hay fuga de material de contraste, pero esto no es lo mismo. Aquí lo que está midiendo es el flujo de los eritrocitos en estos vasos y estamos aprendiendo apenas, pero no creo que la fluorangiografía llegue a desaparecer. ¿Y crees que va a ser una técnica o que debe ser una técnica fundamental tener un Optos para hacer angiografía de la extrema periferia? Qué pregunta. A ver, el tema de la isquemia periférica y el desarrollo del edema macular es un tema que se discute en todos lados.
Yo me parece que estoy un poco chapada a la antigua, todavía creo que la isquemia periférica sí tiene una importancia no creo que el edema macular, por eso creo que todavía es muy importante la angiografía a campo amplio. No creo que todo el mundo necesite un Optomap para hacer un diagnóstico de la periferia, creo que una angiografía bien hecha con las 7 campos de la mirada todavía podemos detectar las áreas de isquemia, pero yo creo... La opto facilita mucho el trabajo. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Sin duda. Por supuesto. Vamos, Sergio, ¿puede ser la clase del doctor Asís? Vitrectomía ultrasónica, por favor. Muchísimas gracias, quédate. Generalmente uno tiene el hábito de hablar sobre lo que suele tener experiencia. Sobre este tema no la tengo. Quiero solamente compartir información. Gracias. Quiero solamente compartir información sobre algo que creo que va a ser realmente el futuro. No lo veo al jefe, a Oscar Donato por ahí. Jefe, nosotros muchas veces cuando salían cosas nuevas, decíamos, sí, vale, pero no es la flecha, es el indio. Bien, pero convengamos que ese indio con ese arco, el séptimo se lo carga él solo. O ese señor con el arco que tiene el indio probablemente no hubiese ganado la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres. Creo que también en esto debemos ser multifactorial. Es la flecha y es el indio, las dos cosas. ¿Qué es la tecnología ultrasónica para hacer la cirugía de vítreo? Como ven, es una pieza de mano de un solo uso. En este caso, por ahora sale solamente en esto, 23G. Esto es un producto que, curiosamente, la aguja con esa, digamos, ese mango piezoeléctrico sería el equivalente a 1,5 millones o 1.700.000 cortes por minuto. ¿Es útil? ¿Sirve? Francamente no lo sé. ¿Es útil algo que trabaje a más de, 20.000 cortes? No lo sé, no lo sabemos aún. Entonces, ¿por qué lo sacan? Ya lo van a ver. El hecho de que trabaje tan rápido hace que el puerto esté constante, abierto. Entonces tiene un flujo constante de vítreo. No tiene, como ven allí, guillotina. Eso hace que se puedan luego sacar calibres mucho más finos. Ya están pensando hacerlo 29G. Yo tuve la posibilidad de hacer cirugía experimental con esto en ojos de conejo, en ojos de cerdo y luego en ojos de banco. La primera duda que uno tiene cuando le hablan de vitrectomía hipersónica es, ¿pero eso es ultrasonido en la punta del vitrectomo? Sí. ¿Calienta? No. No calienta. ¿Vibra? No. La otra duda que uno tiene es, ¿qué pasa si con esto me le acerco mucho a la retina? La disuelve. Dependiendo, claro, con qué aspiración estemos nosotros trabajando. Si la bajamos a tope, realmente se puede pelar, afeitar la base del vítreo sin ningún riesgo. No se rompe. Yo quiero que vean, me gustaría que saque la imagen mía, exacto. Fíjense, así es como, digamos, trabaja un vitrectomo convencional y así es como trabaja el hipersónico en una cámara súper lenta. Fíjense, guillotina a un lado y como hay un flujo permanente de vítreo que se mete en esa boca mínima que tiene el vitrectomo hipersónico. Pero esto que parecía hace un año, vienen trabajando con esto hace unos 5 años o 6,
Y aquí sí, no como decía el jefe antes, aquí sí el mérito se lo lleva un colega argentino que trabaja en Liverpool, Paul Stanga. Paulito. Él fue el que, digamos, desarrolló esto. La primera cirugía real se hizo hace 15 días en la India y estas son imágenes reales de casos operados en la India. O sea que esto de ciencia ficción, nada. Esto en 8 meses, un año a mucho tirar, realidad. Podremos hacer vitrectomía hipersónica con trabajos a 1,5 millones, 1.700.000 cortes. Por ahora, esto es un módulo que se puede usar solamente en el equipo de Bausch, el Stellaris nuevo que se llama Elite. Y esto es lo que quería compartir, estos datos que tengo, quería compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Gastón o Sergio, si me ponen un minutito la carpeta que dice vítreo, tú tápate los oídos, Tono. Quería también compartir algo que es primicia absoluta, lo van a presentar ahora en Lisboa. La semana pasada estuve en México y les traigo algo que están haciendo tápate los oídos, en la ceguera en México, competencia de Tono que trabaja en el Conde. Entonces, cuando uno va a una mesa de antiangiogénicos, mucha de la polémica que se genera es cuándo pincho, cómo pincho, qué ritmo tengo, cuándo dejo de pinchar. Por eso quería ponerles esto. Si pueden, Sergio, dice diabetes, la carpeta. Quería ponerles estos para que vean diferentes protocolos que están haciendo en el Hospital de la Ceguera, en México, sobre un tema tan en boga como son dispositivos intravítreos. Hay 5 o 6 dispositivos intravítreos diferentes. Y fíjense cómo se ve esto que ven allí. Ese tocho blanco que ven allí no es uno, son 2 dispositivos que se ponen en el interior del vítreo con unas células, con unos gránulos que cargan del fármaco que uno quiera. Ellos están haciendo en este momento trabajo con antiangiogénicos, corticoides, antivirales, antibióticos, con mezclas de ambos, anti-VEGF y corticoides. Estas imágenes que tengo y este vídeo es cortesía de la doctora Elvídeo Cervantes, que ahora va a presentar esto, ¿no? No lo lee, está en Windows, Bueno, se veía cómo le estaba haciendo la cirugía de catarata a ese ojo y luego cómo por la pars plana vienen y sacan ese tocho que llevaba 4 años puesto dentro del ojo. O sea que probablemente en 2 años más, 3, dejaremos esa pelea de cuándo pincho, cuándo pongo, cuándo paro, porque todos tendrán dispositivos de esta índole puestos dentro del ojo. Gracias. Bien.